del ser humano, que realmente impactan desde lo formal, desde lo tecnológico. Con edificaciones, muchas veces que uno hasta a veces no se le ocurre cómo pueden haber hecho para poderlos construir. Pero todas estas manifestaciones que vemos de todo este tipo de creatividad que tiene el ser humano, con todas estas expresiones formales majestuosas, necesitan imperiosamente de que detrás de toda esa maravilla que el hombre puede hacer, existan sistemas de distintas clases que son los que hacen que esos edificios puedan funcionar. Muchas veces todos estos sistemas o instalaciones de aire acondicionado, de calefacción, de agua, de desagües, de incendios, bueno, todos estos sistemas muchas veces van ocultos, como vemos en estas imágenes, en áreas de servicio, pasillos técnicos, salas de máquinas. A veces, porque el diseñador lo cree conveniente, como vemos acá abajo, en esta diapositiva de acá abajo, en esta foto, los sistemas quedan a la vista, como una expresión artística también. Para eso también los sistemas se piensan, para que queden a la vista, se diseñan para que queden a la vista. Otras veces van ocultas, como decía recién, pero son grandes extensiones de superficie, muchas veces en edificios muy complejos, donde todas estas instalaciones existen y que se deben tener en cuenta en el proyecto, en dejarles el espacio necesario, no solamente para la sala de máquinas, sino para todos los lugares donde las cañerías tienen que ir circulando, a veces por cielo raso, a veces por piso, a veces por, como decía recién, por algún pasillo técnico. Decía un arquitecto famoso que la técnica es la auténtica base de la poesía. No sirve todo lo que vimos como expresión creativa del ser humano si la técnica no lo acompaña. Si yo en esos edificios tengo frío, tengo calor, no tengo condiciones de higiene, etc., no funciona. Entonces, como decía recién, hay veces que la expresión arquitectónica ha tomado la tecnología como expresión plástica, como una corriente arquitectónica que ya de alguna manera está extinguida, pero se dio hace algunos años atrás, que se llamaba High Tech, donde las instalaciones se expresaban a la vista como la estética del edificio. Por ejemplo, acá vemos un edificio en Francia, en París, el Centro Georges Pompidou, donde todas las instalaciones de todos los tipos están a la vista, con sus cañerías, con sus colores convencionales, una gran estructura metálica y vidrio, con todo el despliegue de instalaciones, haciendo la estética del edificio. O este edificio del arquitecto Richard Rogers en Hong Kong, que es el edificio del Lloyd Bank, que también, si bien no estaban con los colores convencionales, son todas de acero inoxidable, pero se transformaba las cañerías también como la estética del edificio, un poco exteriorizaba lo que todos los otros edificios ocultaban. Son tendencias. Lo importante que nosotros debemos
recibir el dato del arquitecto, de cómo quiere expresar las instalaciones, si ocultas o a la vista, y en base a eso resolver. Había un arquitecto muy famoso que construyó muchísimo, que decía que no le gustaban los tubos y las cañerías, pero realmente reconocía que si bien invadían el edificio, no funcionarían los edificios si esos tubos y esas cañerías no existiesen. ¿A qué voy? Que hoy en día es más común ocultarlas por pisos técnicos, cielos rasos o pasillos técnicos, como puede ser esto, por ejemplo, este edificio que ven acá, tiene todo este piso, es un piso técnico directamente, que tiene las instalaciones ubicadas ahí. O por ejemplo, este corte que se ve acá, todo ese cielo raso técnico es por donde van las cañerías, y se pensó así. O este edificio, cuando tiene pasillos que van de punta a punta, generalmente los edificios muy extendidos en forma horizontal, con todas las cañerías yendo por esos pasillos, que son exclusivamente superficies destinadas a cañerías. O este piso técnico, un piso que ya viene preparado para nivelarse a una determinada altura, y las cañerías, como se ven acá, van por debajo. O sea, hay que resolverlo desde el punto de vista constructivo y después aplicarlo. Acá tienen dos ejemplos de cielo raso. El cielo raso de acá abajo, que oculta totalmente las instalaciones, o este cielo raso que es parcial, no cierra totalmente el espacio, y yo veo las cañerías, pero está el cielo raso entre medio, es una solución un poco parcial, pero también muy utilizada últimamente. Bueno, hay distintos usos de las cañerías, de las instalaciones. Hay redes de suministro, hay redes de evacuación, hay algunas que son necesarias para que el edificio funcione y otras que son más por confort, por dar condiciones de confort al edificio. Pero lo que hay que saber es que sin ellas los edificios no funcionan, y los edificios necesitan de estos sistemas. Nosotros tenemos instalaciones eléctricas de corrientes fuertes, de baja tensión. Hoy baja tensión ha crecido muchísimo en su extensión de servicios, telecomunicaciones, redes, domótica, sistemas de seguridad, y podríamos seguir agregando cosas. Instalaciones de gas, instalaciones sanitarias, cloacales, de agua fría y caliente y pluviales, instalaciones de protecciones contra incendios, instalaciones de climatización, calefacción y refrigeración, instalaciones de acústica, diseño y cálculo luminotécnico, instalaciones mecánicas, ascensores y escaleras mecánicas. Todas estas forman parte de las instalaciones, de las cuales nosotros este año vamos a ver algunas de estas, no todas. Algunas van a quedar para la asignatura optativa que tienen ustedes, que es instalaciones 2. Por ejemplo, refrigeración lo van a ver ahí, instalaciones eléctricas también. El resto lo vamos a tratar de ver en nuestra materia. En un edificio convencional, las instalaciones tienen un valor de un 30% del valor del edificio, y hay edificios más complejos, con mayor condiciones de confort, donde las instalaciones llegan al 50% del valor del edificio. Bueno, y hay mucha documentación que realizar para que las instalaciones no compliquen la parte constructiva del edificio. Por eso que muchas veces, sobre como hay edificios así como los que yo mostré al principio, prácticamente hay hoy en día estudios de ingenierización de
de edificios, donde se lleva el proyecto una vez que está aprobado por la municipalidad, por el cliente, y el estudio de ingenierización se encarga de estructura, instalaciones de todo tipo, tratando de obtener el proyecto ejecutivo para poder realizar y construir el edificio. Estudios de ingeniería que se dedican exclusivamente a preparar toda la documentación técnica para el proyecto ejecutivo. Bueno, entre los objetivos, desarrollar en ustedes la capacidad de reconocer y manejar las condiciones de control hidrotérmico del hábitat, desarrollar la capacidad de abordar y coordinar y resolver problemas de diseño de las instalaciones, porque las instalaciones también se diseñan, no es solamente resolverlos desde el punto de vista técnico. Por supuesto, respondiendo a las necesidades socioeconómicas del entorno. Hay que aclarar que muchas veces hay edificios que donde están implantados no poseen todos los servicios, no tienen gas, o quizá no tienen cloacas. Entonces nosotros tenemos que no solamente resolver los servicios existentes, sino también aquellos servicios que no están, darle solución al edificio con algún sistema estático de cloaca o proveer lugar para que haya un servicio de gas, ¿cómo se llama? De gas de tipo Zeppelin, algún tipo de gas envasado que se pueda utilizar. Si no hay, si está panel eléctrico, a lo mejor algún sistema de paneles solares. Hoy en día se trata de que los edificios tengan una respuesta edilicia, ecológica, sustentable, y muchas veces se llega a esas propuestas de energía no convencionales, o de uso solar térmico para el agua caliente, o tratamiento de efluentes para generar aguas grises, y esas aguas grises utilizarlas para las descargas de los inodoros y para el riego de los jardines, para recuperar el uso del agua. Bueno, hay hoy mucha tendencia a ese tipo de soluciones ecológicas. Conocer tipos y conceptos básicos del funcionamiento de las instalaciones para casos sencillos, es lo que vamos a trabajar en los prácticos. En este caso, como les pidió recién la arquitecta, vamos a trabajar sobre un edificio de departamentos, que es un edificio de complejidad intermedia, que nos va a permitir desarrollar muchas de las instalaciones que queremos que aprendan. Bueno, siempre hay que tener en cuenta que tenemos que ser muy respetuosos de la documentación arquitectónica. Si en el proyecto de arquitectura no se tuvieron en cuenta que las bajadas pluviales, por decir un ejemplo, no iban a ser exteriores, no iban a haber caños en el exterior, sino que iban a ser interiores, ocultas. Bueno, yo en el proyecto pluvial resuelvo las cañerías ocultas. Por más que yo pueda estar a favor o en contra de esa solución. Tenemos que ser respetuosos de cómo se planteó el edificio y de esa manera resolverlo. No imponer desde las instalaciones una solución que no es la conveniente o no es la que estaba pensada en el proyecto inicial. Tenemos que saber que en determinados momentos, frente a una complejidad muy importante del proyecto de instalaciones, vamos a tener que pedir asesoramiento, porque hay veces que hay cosas muy específicas que necesitamos asesoramiento, pero tenemos que tener los conocimientos para que cuando llamamos a un especialista, saberle plantear el problema y escuchar sus soluciones y bueno, interactuar con él si estamos o no de acuerdo con esas soluciones. Para eso tenemos que tener conocimiento de lo que queremos hacer. Y después coordinar en la obra todas estas instalaciones para que la llegada de cada una de las instalaciones no afecte el normal desenvolvimiento en el tiempo de un edificio. Bueno,
Esto respecto a la parte introductoria. Edificio, que en este caso es el edificio que ustedes en grupo van a conseguir. Bueno, la provisión de agua fría, esto que es tan habitual para nosotros, que abrir una canilla y tener agua, supone todo un trabajo de captación del agua, de preparación de esa agua para dejarla en condiciones de potabilidad, que eso lo hacen los organismos que distribuyen el agua. El agua muchas veces viene con sales perjudiciales como el magnesio, o tóxicas como el plomo, el arsénico, el flúor, y tiene dureza en base al calcio y al magnesio. Bueno, y esas condiciones de potabilidad se trabajan en las plantas de tratamiento de agua para darle las condiciones físicas, químicas y microbiológicas. El agua puede ser captada de 3 formas: meteórica, un sistema muy utilizado en la antigüedad, donde el agua de lluvia directamente se capturaba y se llevaba a tanques de filtrado, y de esos tanques de filtrado a una cisterna, y de esa cisterna se utilizaba para la vivienda. Antiguamente directamente no había filtro, era el agua como venía, y muchas veces el agua pierde condiciones de potabilidad en esa cisterna. Hay que hacerle pruebas de potabilidad y bueno, tratarla si es necesario. Otro sistema de captación de agua es el subterráneo, que acá en Mendoza, ya cuando nos salimos del radio urbano, empezamos a tener pocas redes y bueno, tenemos que ir a buscar el agua a las napas subterráneas, generalmente las más profundas, para tener agua de mejor calidad. En Mendoza existe esta posibilidad. Por supuesto que las napas más cercanas al nivel de tierra están más sujetas a tener contaminaciones, sobre todo por los pozos sépticos. Es otra posibilidad. Y la otra posibilidad es un poquito la meteórica, que veíamos recién, pero en grandes superficies. Y sobre todo en lugares como Mendoza, donde hay poca proporción de lluvia en el año. Para aumentar la capturación de agua se trabajan en grandes superficies con canales para llevar el agua a cisternas. Eso se hacía mucho en los países árabes. Se hacía ese tipo de tratamiento del terreno para capturar la mayor cantidad de agua posible. Bueno, el agua se distribuye a través de toda la ciudad, a través de vasos comunicantes. Para eso se eleva el depósito de agua a una determinada altura, que se denomina nivel piezométrico. En el caso de Mendoza, de la ciudad de Mendoza, ya está elevado porque las piletas con las que cuenta Aguas Mendocinas están en Alto Godoy, en el parque al lado del estadio Islas Malvinas, y están bastante altas respecto de la ciudad. Pero la ciudad para atrás ha seguido creciendo. El Dalvian, la Favorita, bueno, todo el Cerro de la Gloria, todo lo que está detrás, no goza de la presión de Alto Godoy. Entonces, y hay que ir en contrapendiente, o sea, hay que ir bombeando el agua a esa zona. Entonces, se dificulta la distribución del agua en todas esas zonas. Bueno, como comentaba recién, el nivel estático es el que nos da la altura del tanque, y vamos a tener mínimos y máximos por una caída de presión que se produce por la distribución.
hay un nivel piezométrico máximo y uno mínimo. Cuando el edificio está entre el nivel, debajo del nivel mínimo, podemos darle presión en el caso de una vivienda que no cuente con tanque de agua hasta 5 metros de altura. Eso es lo que está reglamentado por Aguas Mendocinas. Cuando el edificio está entre el mínimo y el máximo, supongamos una casa de planta baja y planta alta, que puede llegar a tener más de 8 metros la altura donde se encuentra el tanque. Como Obras Sanitarias nos dice que al superar los 4 metros ya tenemos que prever un equipo de bombeo. Ponemos tanque elevado, pero a la vez tenemos que tener destinado en algún lugar de la casa un equipo de bombeo para bombear el agua desde abajo a ese tanque que esté elevado. Y cuando ya escapamos del nivel máximo, en un edificio muy alto, bueno, sí o sí, el bombeo en ese caso es obligatorio. Tener un tanque de cisterna, que se denominan así los que están enterrados, o en planta baja, y un tanque elevado, un tanque de reserva, que así se lo llama, al que está en la terraza. ¿No? Serían los 3 casos que existen. La casa que tiene alimentación directa, o sea que no hay un depósito de reserva, que en este caso, donde todos los artefactos se alimentan en forma directa, inclusive gráficamente las instalaciones de agua se dibujan en azul, y en azul con línea llena, línea llena, como se ve acá, o alimentación indirecta, que es el caso este, que el agua sube al tanque y del tanque se distribuye. La distribución, como se ve acá, o sea, todo lo que es la bajada, es en línea azul de trazo. La subida en línea llena. Bueno, y acá directamente la línea llena llega nada más que al tanque de cisterna. Esta está dibujada acá llena, pero debería ser de trazo porque ya es todo indirecto. Está mal dibujada, pero voy a arreglar. ¿Cuáles son las ventajas de la alimentación directa y cuáles son las ventajas de la alimentación indirecta? La alimentación directa no tiene reserva de agua y eso me garantiza que siempre el agua va a ser potable. En cambio, si yo tengo una vivienda de estas características con tanque, si la vivienda está mucho tiempo sin utilizarse y el agua está estancada, el agua puede perder las condiciones de potabilidad con el tiempo. Entonces, el riesgo de este tipo de instalación es que cuando alguien llega a la casa para usarla y consume el agua del tanque, pueda pasarle algo, un problema de salud, por el problema de que el agua no está en buenas condiciones. ¿Cómo se evita este problema? Porque la gran ventaja de esta situación que no tiene esta es que yo tengo reserva de agua y cuando se corte el suministro, por lo menos tengo una reserva que me va a dar agua por un determinado tiempo. En cambio acá se corta el agua y se quedan todos los artefactos sin agua. Para buscar una solución intermedia que tenga reserva de tanque de agua, se hace lo que se denomina alimentación mixta o sistema mixto, que es el que tiene tanque de reserva, se distribuye como está en este dibujo, pero la alimentación de la pileta de la cocina se hace en forma directa, sin pasar por el tanque. O sea que la pileta de la cocina va a tener siempre agua potable, que es donde supuestamente se va a consumir el agua para tomar o para cocinar. Entonces, sería un sistema mixto. Tendría reserva, con lo cual tengo un depósito de agua, pero a la vez tengo la alimentación directa de la pileta de cocina. Eso se denomina un sistema mixto. Bueno, acá tienen cada uno de los sistemas que estábamos viendo,
Y le comenté esa tercera solución, que es la que hoy nos pide Obras Sanitarias, es que la casa tenga alimentación indirecta, pero la pileta de cocina directa. Bueno, las redes de agua pasan por la calle, por la, digamos, a ver, no sé si puedo, esa diapositiva no la tengo acá, pero pasan por, si yo hiciera un esquema de una manzana, a 2 metros, estas son las calles, esta que dibujo con línea de punto es el eje de la calle. Las redes de agua pasan 2 metros hacia el norte, si el norte lo tenemos arriba, y 2 metros hacia el este de la línea del eje de la calle. O sea que si yo tengo que hacer una cotización de una conexión, tengo que pensar dónde está la red, porque eso va a hacer que la zanja que tengo que hacer hasta llegar a la cañería va a ser más larga, voy a tener que interrumpir una de las manos de la calle si es doble mano, etc. Es muy importante saber por dónde pasa, porque de ahí se establece la cotización del trabajo que estoy evaluando. Por ahí pasa la red, ¿no? La red de agua, en Mendoza son cañerías de hierro negro, donde ya vamos a ver cómo se hace específicamente la conexión. Se coloca una férula, que es como una abrazadera, ya la vamos a ver más adelante, y ahí se hace la conexión de agua que va hasta 60 centímetros antes de la línea municipal, que es la que estamos viendo acá en rojo, la línea municipal, y a esos 60 centímetros se coloca lo que se llama la llave maestra. La llave maestra es una llave que tiene como un trapecio arriba, más que un trapecio, es como un cono truncado en realidad, que es con la que Aguas Mendocinas hace el corte del suministro si no están atrasados en el pago. Después viene la línea municipal y después, a no más de 1 metro de la línea municipal, se ubica la llave de paso, que es el corte que tenemos nosotros del agua de nuestra propiedad. Puede ocurrir, que el edificio donde nosotros estamos interviniendo, en el caso de ustedes que van a trabajar con un edificio de departamento, puede ser que este problema lo tengan por el consumo más o menos que van a tener, que cuando hagamos el cálculo del diámetro de la conexión, veamos que el diámetro es de 25 milímetros o supera los 25 milímetros, 1 pulgada. Cuando ocurre eso, Obras Sanitarias nos pide que después de la llave de paso y de la canilla de servicio, que son los elementos que se ubican ni bien pasamos la línea municipal, coloquemos lo que se denomina un ruptor de vacío, que es una cañería que llega hasta 2 metros de altura, con un sifón invertido, y arriba tiene una válvula que hace ingresar aire. ¿Por qué nos pide esto cuando llegamos a un diámetro importante? Nos pide esto porque si hay vecinos de esa propiedad que tienen alimentación directa, o sea que no tienen tanque, cuando se hace un corte de agua y se retoma la alimentación después del corte, el agua va a tratar de dirigirse por la cañería de mayor diámetro, que es la nuestra. Y va a dejar hasta que se carguen nuestros tanques sin agua a los vecinos. Para que esto no ocurra, se hace este sifón invertido con esa valvulita que hace entrar aire para que haya burbujas,
a los efectos de que se disminuya el ingreso de agua a nuestra propiedad y no afecte a vecinos. ¿Y por qué la altura de 2 metros? Porque el vecino, si tiene alimentación directa, su ducha, que es el artefacto de mayor altura, está más o menos a esa altura. Entonces, de alguna forma, por vasos comunicantes, estamos tratando de ponerle la misma resistencia en nuestra propiedad que la que puede llegar a tener el vecino. Entonces, eso es lo que se denomina ruptor de vacío. Más adelante vamos a ver que hay otros elementos en el sistema de agua que también se llaman ruptores de vacío. No hay una palabra que diferencie, simplemente este ruptor de vacío es para impedir el ingreso del agua y hay otros que son para otros usos que ya vamos a ver más adelante. Bueno, esta era la férula que hablaba yo recién, que es esa abrazadera que se coloca en la cañería. Por acá arriba, como el caño es de hierro fundido, se hace una perforación con una punta y se coloca la rosca de la cañería y ahí se hace la conexión. Eso para el agua. Una llave de paso, que es la que nos obligan a colocar a 1 metro de la línea municipal hacia adentro de nuestra propiedad, es una llave que tiene un émbolo, como que se ve acá, en realidad es lo que se llama generalmente el cuerito, que es con el objetivo de que el agua entra levantando el cuerito, pero cuando quiere salir, el cuerito le impide salir. ¿Y por qué se coloca esa llave de paso en todos los edificios privados? Porque puede pasar que nuestra red, por cualquier motivo, se haya contaminado, la red interna de una propiedad privada se haya contaminado porque no se usó mucho tiempo el edificio, porque hubo, no sé, se mezcló el agua con algún otro producto, no sé, y esa agua no puede volver a la red porque contaminaría toda la red y afectaría a los vecinos. Por eso se utiliza la llave de paso en la entrada para que el agua pueda entrar pero no pueda salir. Después acá arriba tienen la llave maestra que yo decía que tiene como una pirámide tipo mastaba, truncada en la punta, que Obras Sanitarias tiene una herramienta especial para accionarla. Y muchas propiedades se coloca el medidor de agua, también va ubicado entre la llave maestra y la línea municipal, para los vecinos que lo piden. En general deberían estar en todas las propiedades, pero no es así. Este es un corte de una canilla común y corriente. Vemos que tienen también el mismo sistema que la llave de paso con el cuerito, haciendo que el agua vaya para un lado pero no en el otro sentido. Y este es el corte de una llave esclusa, que son las válvulas esclusas que están generalmente en los tanques de reserva, en las bajadas, en las válvulas de limpieza del tanque de reserva, que son prácticamente una compuerta que se cierra y se abre a medida que yo acciono la rosca. Bueno, un sistema tradicional de tanque de cisterna y tanque de reserva tiene todos estos elementos que estamos hablando. Generalmente los tanques de cisterna se colocan en salas de máquina que por lo general están en los subsuelos. Y después de arriba tenemos la subida, con una serie de elementos que ya vamos a ver que van en la subida, y después el tanque de reserva, que tiene las distintas bajadas que van llevando el agua a todo el edificio. Bueno, ¿cómo se calcula o cómo se estima el consumo de un edificio? Hay una primera manera que es por persona, que no es la que nosotros recomendamos para el cálculo, sino simplemente para hacer cálculos urbanísticos. Cuando nos dicen qué dotación de agua va a necesitar el barrio, supongamos, se hacen este tipo de estimaciones gruesas, donde se toman 250 litros por persona, una persona por dormitorio. Se debe considerar eso hasta 4 personas.
y de ahí en adelante 200 litros por cada persona que se agregue, o por cada dormitorio que se agregue. El cálculo nosotros lo vamos a realizar por el sistema número 2 o por el número 3 que viene a continuación, que es una manera que es hacerlo por unidad locativa completa, ULC. La unidad locativa completa es un concepto que tiene, cuando se hacen cálculos sanitarios, que es una dotación mínima para una vivienda, formada por un baño principal, un baño de servicio, una pileta de cocina, una pileta de lavar. Dice históricamente el reglamento de obra sanitaria, que ya está bastante desactualizado, una pileta lavacopas. En realidad es una canilla de servicio que generalmente se le atribuye al lavarropas. Entonces sería un baño principal, un baño de servicio, una pileta de cocina, una pileta de lavar y una canilla para alimentación del lavarropas. Esa dotación mínima, que se llama unidad locativa, si tenemos alimentación directa, sin tanque, es de 850 litros, y si tenemos con bombeo, que es el caso que vamos a tener nosotros, porque vamos a tener tanque de cisterna y tanque de reserva, se consideran 600 litros. Hay gente que busca un promedio, que también es aceptable, entre 850 y 600 litros, y busca un promedio en obras sanitarias o en aguas mendocinas se lo acepta. Y la otra forma de hacer el cálculo, cuando no podemos aplicar el concepto de la unidad locativa completa, porque en nuestro edificio, cada departamento, no sé, tiene 3 baños, tiene, qué sé yo, otro tipo de dotación de sanitaria, tiene antebaño, qué sé yo, es diferente, tenemos que hacer el cálculo por artefacto. Entonces, por el cálculo por artefacto, cada artefacto tiene un consumo diario. El que más tiene son las piletas de cocina y de lavar. Después, en el orden de consumo, le sigue el inodoro. Y para eso, ¿qué hacemos? Bueno, una canilla de servicio la tienen acá abajo, cuánto consume. Hacemos un cálculo que es tomar cada recinto sanitario. O sea, ¿qué quiere decir? Estudio solamente la cocina, por un lado. Estudio solamente un baño. Estudio solamente la lavandería. No es que hago una sumatoria de todos los inodoros que tengo en la casa, de todas las piletas de lavar o lavatorios. No, no. Estudio la cocina, estudio el baño, estudio la lavandería, tomando el artefacto de mayor consumo más la semisuma del resto de los artefactos dividido 2. Si tomo un baño, voy a tomar el artefacto de mayor consumo, que es el inodoro, porque la ducha tiene 120, el inodoro 140, más el lavatorio, la ducha, el bidet, dividido 2. Por decir ese caso puntual. De esta forma voy a obtener un caudal en litros, que es el consumo total que va a tener el edificio. Ese consumo total primero tengo que distribuirlo. ¿Cuántos litros voy a tener en la cisterna y cuántos litros voy a tener en el tanque de reserva? Para distribuirlo, tenemos que pensar dónde estamos ubicados. En el caso de Mendoza, no está acá, pero en el caso de Mendoza, que es una zona sísmica, se tiene estipulado que el tercio del caudal vaya a parar al tanque de reserva, que es el tanque que está elevado, y los 2 tercios vayan a parar al tanque de cisterna, que es el que está enterrado. Para disminuir el peso que es ese péndulo que genera el tanque de reserva en las cubiertas frente a un sismo. Si estamos en
En otros lugares habría que consultar en cada código, pero generalmente las proporciones son al revés. 2/5 en el tanque de reserva y 3/5 en el tanque de cisterna, 2/5 en el de cisterna y 3/5 en el de reserva, porque lo que se busca es tener la mayor cantidad de agua arriba, por si hay un corte, tener mayor disponibilidad de agua. Bueno, los tanques pueden ser hechos in situ, con estas características que voy ahora a dar, o hoy en día se estila mucho comprar los tanques de plástico reforzado con fibra de vidrio, que para eso cada fabricante nos da una tabla de cantidad de litros y dimensiones, que si ustedes van a utilizar ese tipo de tanque, tienen que documentarse con esas tablas. Lo que tienen que saber que cuando el tanque, sea el de cisterna o sea el de reserva, supera los 4.000 litros, hay que dividirlo en 2 partes, ese caudal. Porque se divide en 2 partes para poder generar la limpieza de uno de los recipientes mientras el otro recipiente sigue proveyendo el agua al edificio, porque hay que higienizarlos. Para hacer la construcción de un tanque, vamos a ver que tiene chaflanes, o sea, ángulos de 45 grados en el interior, de no más de 20 centímetros. La pendiente del fondo tiene una pendiente de 1 en 10. Vemos un tanque de cisterna que superó los 4.000 litros, por lo tanto va dividido. Tienen unas bocas de limpieza de 50 por 50, en el tercio medio. Si yo divido la altura del tanque en 3 partes, la boca de limpieza va en el tercio medio del tanque. En el caso del tanque de cisterna, tiene 2 flotantes. Un flotante a varilla, que es este que se ve acá, que funciona con un relay, que ya vamos a ver para qué se utiliza, y un flotante hidráulico de los comunes, esos que son con una boya, de que puede ser metálica, de polietileno expandido, plástica, flotante. Entonces, el agua llega desde la calle, ingresa a través de este flotante hidráulico. Cuando el agua llegó al nivel que tiene que llegar, el flotante hidráulico corta. También hay una tapa de limpieza en la parte alta del tanque, y el tanque siempre tiene una ventilación para darle, para que el agua mantenga sus condiciones de potabilidad. Esa ventilación tiene una rejillita para que no ingresen los insectos. Después tienen generalmente una bajada de cada lado, porque puede darse el caso que yo estoy limpiando este sector del tanque y el otro sigue suministrando agua, y tengo que para eso tener una válvula de limpieza y una válvula esclusa para hacer el corte y que este tanque es el que siga funcionando y el otro ya no esté en servicio para yo poderlo limpiar. Y después tiene un juego de bombas, de 2 bombas de impulsión. Se hacen de a 2 para que si una se rompe, entra en funcionamiento la otra, con un sistema de bypass, que ya lo vamos a ver en planta para que se entienda, con un manchón elástico, este que dice ME, que es para evitar que las vibraciones de la bomba pasen al caño de subida que va al tanque de reserva. Y en la cañería de subida tenemos una unión doble, una válvula de retención y una válvula esclusa. Esta válvula de retención es una válvula que hace que el agua, cuando se cortó la bomba porque dejó de funcionar, porque se llenó el tanque de reserva, la columna de agua que quedó en la cañería de subida no vuelva y haga andar la bomba al revés. Es una válvula de retención. Esa válvula de retención con el tiempo se rompe y es necesario cambiarla. Por eso está la unión doble y la válvula esclusa. Con la válvula esclusa corto el agua de la cañería de subida para que el agua no se caiga en la sala de máquinas, y con la unión doble retiro la válvula de retención y pongo la válvula nueva. El tanque de reserva
esta es la cañería de subida, tiene una llave de paso, obligatoriamente antes de llegar al tanque. El tanque tiene solamente flotante a varilla, no tiene flotante hidráulico. También se divide en dos recintos cuando supera los 4.000 litros. Tiene la ventilación, la tapa de inspección, las bocas de limpieza. Acá se ve en el tema que hablaba recién yo de los chaflanes A45 de 20 centímetros de altura, la pendiente de un metro, del 10%. Y fíjense que la cañería de la bajada se levanta unos 5 centímetros por encima del fondo del tanque para que la última basura que pueda haber cuando estoy limpiando el tanque no se vaya por la cañería. Bueno, acá tengo las válvulas de limpieza para hacer lo mismo que en el tanque de cisterna, limpiar uno de los tanques mientras el otro sigue funcionando, cerrando la válvula esclusa, y tengo las distintas bajadas. Cada una de las bajadas tiene su válvula esclusa. Las bajadas pueden ser muchísimas. Esta cañería horizontal que une las dos bajadas se denomina colector y también se calcula, ya vamos a ver cómo. Se calculan las bajadas, se calcula el colector, se calcula la cañería de subida y se calcula la conexión domiciliaria que vimos recién. Esos serían los cálculos que hay que hacer para la determinación de los diámetros. Existen algunos artefactos que se denominan artefactos peligrosos. Básicamente el artefacto peligroso más importante es el bidet, porque el bidet tiene ya está más explicado más adelante, tiene una flor en la parte baja, que si el bidet está lleno de agua y se produce un vacío, producto de que se usó esta cañería, se produjo un vacío y esa agua que está en el bidet es absorbida por la instalación, se puede llegar a contaminar el agua de esa bajada con el agua que estaba contaminada en el bidet. Entonces todas las bajadas que tengan bidet van a tener que tener lo que también se llama ruptor de vacío, como les dije recién, que se llama ruptor de vacío al sifón invertido que se hace cuando el diámetro es muy grande en la conexión. También tenemos ruptores de vacío en las bajadas, que son cañerías que se ponen debajo de la válvula de la bajada, que tendrán un rango menos, si el edificio es de 45 a 30 metros de altura, dos rangos menos que la bajada, se está refiriendo, ¿no? Si el edificio es de 30 a 15 y tres rangos si el edificio es de 0 a 15. Y se puede hacer un colector de bajadas también, esa es otra posibilidad. Entonces, en cada bajada que alimenta artefactos peligrosos aparecerá un ruptor de vacío. Bueno, esta es la tapa de inspección, que es la que va ubicada en el tercio medio, que es una tapa que se acciona desde adentro, pero queda como, se acciona desde afuera, pero queda como quien la puso desde adentro, porque tiene una mariposa que hace presión, para que sea hermética, tiene un burlete. Bueno, los tanques que pueden ser metálicos, pueden ser de plástico reforzado con fibra de vidrio, que eso ustedes se tendrán que asesorar, o pueden ser de hormigón. Si es de hormigón, bueno, hay que cumplir con una serie de requisitos, lo que yo comenté recién, y para todos los tanques tienen que estar separados de la medianera 60 centímetros, no pueden estar pegados al muro medianero. Eso hace que tengamos que contar con estructuras resistentes, donde vayamos a poner el tanque separado de la línea medianera. Y bueno, y todas esas medidas para poder inspeccionar el tanque, escalerita, pasarela, todo lo que se ve ahí. Bueno, esto ya lo vimos. Este es el bypass de las bombas. Eso es lo que me permite que las bombas yo pueda sacar una, cerrando las llaves correspondientes y hacer funcionar la otra. Como se ve acá.
Bueno, acá está lo que comenté de las proporciones de los tanques en zona sísmica y en zona no sísmica. Esta es una válvula de retención, la que comenté recién que impide que el agua baje y haga funcionar la bomba al revés, vista desde afuera y vista desde adentro. Y esto que voy a mostrar acá es muy importante que lo analicemos. Vieron que los dos tanques tenían un flotante a varilla, que sería este que se ve acá con el flotante amarillo. Y el tanque de cisterna tenía un flotante hidráulico, o sea que el tanque de cisterna tenía dos flotantes. ¿Por qué es esto? Se hace una conexión eléctrica, este es el positivo y este es el negativo de la conexión eléctrica, se lleva el positivo a este triangulito que se ve acá, que sería un relay. El relay es un sistema que hace que, es como una llave, que hace que abra y cierre. Uno de los polos, digamos, eléctricos se lleva directamente al relay de arriba, y el otro polo eléctrico se lleva directamente a la bomba, a las bombas. Cuando el tanque de arriba se quedó sin agua, o sea que el flotante está acá en esta posición, el relay se cierra. Entonces la corriente eléctrica sigue por acá, sigue por acá, sigue por acá, y va al relay del tanque de cisterna que está en el subsuelo, o en la planta baja. Si el tanque de reserva, de cisterna, tiene agua, o sea que el flotante está acá arriba, se vuelve a cerrar. Y entonces el otro polo eléctrico le llega a la bomba y la bomba empieza a funcionar. Pero si el tanque de cisterna no tiene agua y este de abajo tampoco, el relay queda abierto y la electricidad no llega a la bomba para no hacer funcionar la bomba en vacío. Esto que estoy explicando se llama sistema de automatización eléctrico de los tanques, que es el sistema que tienen los tanques para pedirse agua uno a otro y corresponderse en la medida que tengan agua. Sistema de automatización del tanque, eléctrico del tanque. Bueno, otra cosa que tenemos que saber, que sobre todo los calefones instantáneos, que son no los que tienen el recipiente con agua, sino los que se encienden cuando uno abre una canilla, los instantáneos, son, como tienen un dispositivo interior que se llama diafragma, y ese diafragma se acciona por presión de agua, necesitan que la carga de agua por encima del calefón sea importante para que ese diafragma funcione. Cuando estamos en un edificio de departamentos, que no sabemos qué tipo de calefón va a colocar el usuario, puede ser que el usuario cambie, no le gustó el instantáneo que estaba puesto y ponga un termo, no sé, o cambie. Se estila dejar siempre prevista la presión necesaria para que un calefón instantáneo funcione bien. Y esa presión, para que el calefón instantáneo funcione bien, se estipula que desde la ducha del último departamento, del último piso, tenemos que dejar 2 metros de altura al fondo del tanque. Desde la ducha al fondo del tanque, 2 metros. Lo ideal sería 2,50. Pero bueno, generalmente se toman 2 metros. ¿Por qué digo esto? Porque ustedes ven siempre los tanques que están elevados. Bueno, la causa por la que el tanque está elevado es por el tema de la presión que necesitan los calefones. Bueno, veamos un proyecto cualquiera. En realidad este no está muy bien dibujado porque los artefactos no son el dibujo convencional que yo quiero que sí ustedes utilicen en los prácticos. Los dibujos convencionales los van a sacar de
del reglamento de obras sanitarias, los pueden sacar del libro de instalaciones sanitarias del EME, del Somaruga, del Cansale, son todos autores de, bueno, distintos autores. Yo quiero que en los planos que ustedes hagan en el grupo pongan los artefactos con su verdadera simbología y sus abreviaturas. Tenemos la llave maestra, la llave de paso, una canilla de servicio que siempre se deja para el riego de la vereda, limpieza de la vereda, de todo lo que es la entrada. La subida, que se marca con una S, este caño. Fíjense que acá la cañería es toda azul continua porque es alimentación directa. La cañería acá sube al techo. Sube, va a alimentación directa, en azul continuo, hasta que llega al tanque. Y ahí del tanque tenemos las bajadas, y cada una de las bajadas por donde baja. Tenemos una bajada 3, una 2 y una 1. Podrían haberse hecho menos, en este dibujo están hechas así. La bajada 3 que alimenta de agua fría a los artefactos del baño. Fíjense que tiene una llave de paso. Siempre es conveniente colocar una llave de paso porque si se rompe un artefacto, yo con la llave de paso corto el agua y arreglo el artefacto que hay que arreglar. Y después tengo la bajada 2 que alimenta prácticamente de agua fría a la pileta de la cocina, y la bajada 1 que alimenta el calefón. Vemos la distribución de las cañerías de agua fría en el baño con la llave de paso, la alimentación de agua que siempre va a la derecha, en el bidet, en el depósito de descarga del inodoro. El depósito de descarga del inodoro también hay que dibujarlo en línea de trazo, acá está lleno, pero hay que dibujarlo en línea de trazo. La alimentación del lavatorio y la alimentación de la ducha. Cada uno con sus abreviaturas. Desgraciadamente no están con los colores convencionales. Las bajadas se marcan con doble círculo azul. La subida con un solo círculo azul. Lo ideal es manejarnos por la losa e ir bajando en cada uno de los sectores para evitar sifones. O sea, si yo hubiera hecho una alimentación de este tipo, no tanto se ve en el agua fría, pero sí se ve en el agua caliente. Fíjense, desde el calefón yo tengo que alimentar de agua caliente todos los artefactos. Yo puedo ir por la parte de arriba de los dinteles y ir dándole agua caliente a los baños, a la cocina. O podría hacer esto, ir, bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. Y esto genera pérdida de presión. Cuando el agua caliente llega a la ducha, va a llegar sin presión y eso es malo. Entonces la forma bien hecha es llevar la cañería siempre evitando los sifones, porque los sifones son pérdida de presión. ¿Se entiende? Bueno, en un edificio en altura hay distintas estrategias. Se puede surtir agua a través de un tanque de reserva elevado a todo el edificio, o alimentar los edificios, los pisos de abajo, como se ve acá, con un tanque hidroneumático. Ya vamos a ver qué es lo que es un tanque hidroneumático. Si el edificio es muy alto, directamente también se pueden ir haciendo pisos técnicos o salas de máquinas pequeñas en distintos puntos. ¿Por qué se hace esto? Porque si yo largo el agua de este tanque de cisterna hasta acá abajo, va a llegar con una presión impresionante a la ducha y que ninguna cañería se lo va a aguantar. Entonces se van haciendo ese tipo de saltos de tanques para evitar grandes presiones. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la provisión de agua caliente, que también está dentro de este práctico. El agua caliente tiene como el principal artefacto
de producción del agua caliente los calefones, que pueden ser termotanques o calefones instantáneos. Uno u otro tiene ventajas y desventajas, que eso cada usuario decide. Las desventajas del termotanque: necesitan mayor espacio porque es un recipiente grande, son un poquito más caros, consumen más energía porque están permanentemente calentando el agua. Y como ventajas, no necesitan presión de agua, por lo tanto el tanque no necesita elevarlo. Permiten la apertura de varias canillas al mismo tiempo. Yo agregaría una desventaja más, que es que se terminó el agua y hay que esperar que el agua se caliente nuevamente. Se bañaron por ahí 2 personas que se toman esos baños bastante largos. Nos quedamos sin agua y el tercero que se quiere bañar tiene que esperar que el agua se caliente porque no hay otra manera. Es un recipiente que tiene una capacidad, 110, 150 litros, hay distintos, entre medio. Tiene un quemador con una cañería que calienta el agua por contacto y que después salen los humos al exterior. El agua se circula por termocirculación adentro, por lo tanto tengo que tener una cañería que tome el agua en la parte más alta, que es donde está el agua caliente, e ingrese el agua fría por la parte más baja. Bueno, esquemáticamente son así. Para lo que estábamos hablando, ni más ni menos. Tiene una aislación para evitar que el agua pierda la temperatura. Y después está el calefón o el calefón instantáneo, que tiene ventajas: es más económico, calienta rápidamente, entrega una cantidad ilimitada de agua porque no tiene un recipiente. Puede pasar que bueno, gasta combustible solamente cuando se abre la canilla, ¿no? Porque si no está prendido el piloto nada más. Tienen, bueno, distintos tipos de capacidades, eso lo vamos a ver más adelante. Y desventaja: necesita una carga de agua, o sea, una altura del tanque respecto al calefón. Solo se puede usar un artefacto a la vez. No pueden ducharse 2 personas en 2 baños diferentes, porque es las posibilidades que tiene. No tiene que estar el tanque a más de 12 metros de donde están los artefactos. Y en los días muy fríos, donde el agua está a muy baja temperatura en el tanque de reserva, puede ser que no caliente lo necesario. Porque este sistema tiene el agua, está en el tanque de reserva, yo abro una canilla, esa canilla, esto que está acá, que es el diafragma, es una válvula que con la presión del agua levanta y hace entrar el gas. Entonces el piloto, que estaba encendidito, de repente entra mucho gas y se prenden todos los quemadores. Los quemadores empiezan a calentar la camisa, que es toda esta caja metálica que tiene el calefón, por donde circula un serpentín de cañería, generalmente son de cobre, que envuelven a esa camisa y hacen que el agua, cuando circula por la camisa, se calienta. Si el agua está muy fría, porque es un día muy frío, puede ser que por más que yo tenga encendido todos los quemadores, no me dé la temperatura necesaria. Es un problema. Bueno, básicamente es esto. Entra el agua, está el diafragma, abre el gas impulsa los quemadores calientan esa camisa en contacto con el serpentín calienta el agua y de ahí se hace la distribución. O sea que no hay una reserva del agua, sino que el agua pasa, se calienta, y eso hace que pueda tener todo el agua que quiera, pero una sola canilla a la vez. Todos estos sistemas, este es el diafragma que comentaba recién, todos estos sistemas van con una termocupla. La termocupla es un sistema que tiene, dentro de ese cañito finito hay un gas que al enfriarse
acciona una válvula de corte del gas. Si un portazo, una corriente de viento apagó el piloto, pues funciona la termocupla, se enfría ese gas, acciona la válvula y se corta el gas. Todos los artefactos de gas hoy en día vienen con este aparato que es la termocupla. Bueno, cuando el intercambio de calor es muy importante, o sea, un edificio de un hotel, un hospital donde hay muchísimo consumo de agua caliente, se utilizan los intercambiadores de calor. Los intercambiadores de calor son recipientes parecidos al de un termotanque que tienen un serpentín. Ese serpentín está conectado a una caldera. La caldera calienta el agua, la hace pasar por el serpentín dentro de ese recipiente con agua y calienta el agua para grandes volúmenes de edificios, ¿no? Yo acá no lo voy a explicar, pero el sistema es así como se lo estoy comentando: caldera, recipiente, serpentín, y esto se dimensiona. Si alguno de ustedes tiene un edificio, viene con un edificio, supongamos que es más que un edificio de apartamento, puede ser un alojamiento estudiantil, donde todo el agua caliente está concentrada en planta baja, bueno, en vez de colocar calefones, porque no podemos llevar calefones en cada una de las habitaciones, directamente ponemos un intercambiador de calor. Que acá está cómo se calcula, el recipiente. Hay algunos que son estándar, y si no hay que hacerlo fabricar. Bueno, acá sería como sería la distribución en el caso de contar con un intercambiador de calor. Bueno, un poquito saliéndonos de lo que estábamos hablando, y se inicia hoy, 31 de marzo, y se entrega el 14 de abril. Tiene que haber un alumno responsable. Yo voy a tener consulta los lunes a las 12. Y les voy a dar una guía de práctico para que ustedes vayan complementando todo lo que vamos a pedir. Que ya la voy a leer para aclararles si hay alguna duda. Bueno. Yo les expliqué cómo hacer el cálculo del consumo, del gasto, del consumo, perdón, y ahora vamos a calcular el gasto. El gasto es la reserva total diaria del edificio, que es el consumo, dividido el tiempo de llenado, en segundos. El gasto, para poderlo calcular, utilizamos en lo que hace al tiempo un periodo de 1 a 4 horas. Vamos a considerar periodos de tiempo de 1 a 4 horas, porque si hiciéramos el análisis de las demandas de agua que tiene una familia en un departamento o en una vivienda, vamos a ver que las demandas máximas se van produciendo cada 4 horas. Nos levantamos, supongamos, a las 8 de la mañana, vamos a cocinar al mediodía, a las 12, a la tarde se toma la merienda y a la noche se cena. Y en esos periodos de 4 horas es cuando yo tengo que tener la dotación de agua total en el edificio para proveerle a mi edificio. Entonces, yo cuando hago el cálculo del gasto, voy a ir tanteando en 1 hora que pasa, en 2 horas que pasa, en 3 horas que pasa y en 4 horas. Primero 1 hora, porque mientras más rápido yo recupere la cantidad de agua, mejor. ¿Para qué me va a servir el gasto? Me va a servir para calcular la conexión domiciliaria, la conexión de la cañería que va desde la cañería que pasa por la calle a mi edificio. Otro dato que necesito es la presión disponible. Yo puedo pedir en obras sanitarias o en aguas mendocinas
que me den la presión disponible que yo tengo en tal lugar, pero esa presión tengo que también tener en cuenta dónde tengo ubicado el tanque de cisterna. ¿Mm? Si yo el tanque de cisterna lo tengo, perdón, no tengo tanque de cisterna, tengo directamente un tanque de reserva, a la presión disponible le tengo que restar toda la presión que tengo que tener para llegar al tanque de reserva, ¿no? Porque es contrapresión. Me dan una presión y le tengo que restar la altura de la conexión al tanque de reserva. Pero puede ser el caso que yo tenga el tanque, en el caso de ustedes que van a tener un edificio de departamento, tengan un tanque de cisterna en una sala de máquinas que está por debajo de la conexión. En ese caso, por un tema de signos, ustedes van a tener la presión de vereda menos la altura al tanque de cisterna que está en el subsuelo. Por lo tanto, van a tener que sumar, por una regla de signos, la presión que le dieron en aguas mendocinas más a donde se encuentra un tanque de reserva, que es una presión negativa, por lo tanto se suma. ¿Se entiende el razonamiento? Si el tanque es elevado como el tanque de reserva, voy a restar. Pero si el tanque está por debajo de la conexión, voy a sumar, porque es menos menos. ¿Mm? Bueno, entonces con esos dos datos, que uno es la presión y otro es el gasto, yo voy a entrar en esta tabla y voy a entrar con la presión, me voy a manejar acá con mi gasto y voy a subir y voy a obtener el diámetro de la conexión. Voy a entrar con la presión, voy a buscar el gasto y voy a subir y voy a obtener el diámetro. Ese es el diámetro de la conexión. Como dijimos, si el diámetro es mayor a 25, vamos a tener que colocar, o igual a 25, un ruptor de vacío. Voy a probar de 1 hora, de 2 horas, de 3 horas hasta 4 horas. Si en 4 horas mi diámetro sigue dando 25, bueno, tendré que colocar el ruptor de vacío. Bueno, acá tienen un ejemplo de cómo se hace el cálculo, eso lo ven ustedes después. Después tengo que calcular el diámetro de la cañería de subida, que va del tanque de cisterna al tanque de reserva. Es muy simple, directamente es un rango más que la conexión. Si la conexión era de 19, será de 25, por dar un ejemplo, un rango en la escala de diámetros de las cañerías. Directamente así se calcula, sin ningún otro inconveniente. Y nos vamos entonces al cálculo de las bajadas. Supongamos todas las instalaciones, sea de agua, sea de agua caliente, de calefacción por agua caliente, sea de calefacción por aire, cualquier instalación en un edificio de departamento, que es el caso que nos va a tocar resolver a nosotros, hay que tratar de resolver la instalación con montantes, con cañerías verticales, tratar de evitar los largos tramos horizontales. Eso es una norma, grábensela a fuego, trabajar con montantes, no tanto con tramos horizontales, en cloaca, en todo. Sistema de instalaciones que vean, siempre la solución pasa por ahí. Supongamos que yo tengo un edificio de departamentos como este, que se ve acá. Tengo un grupo de baños por aquí, tengo otro baño por acá, tengo la cocina en este departamento en medio, tengo baños por acá, cocina, lavandería por aquí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir buscando los puntos. Muchas veces ya el profesional que tiene experiencia dejó estos elementos que se ven acá, que estoy señalando con el mouse, que son plenos. Los plenos muchas veces son para ventilación de locales que no tienen ventilación directa, porque esos baños que estoy marcando ahí no tienen ventilación, pero también para llevar cañerías. Puedo usar los placares, como se ve acá, que es un placar, pero atrás tiene un pleno, placares.
para transportar cañería. Yo tengo que pensar en estos elementos que acá con muy buen criterio se dejaron establecidos por dónde se iban a hacer las bajadas. Tengo que tratar de llegar con la bajada lo más próximo al baño. No me sirve poner una bajada acá y llevar una cañería horizontal hasta acá. Prefiero poner otra bajada en este baño. Por eso dije que hay que trabajar con montantes. Por supuesto, si los dos baños están pegados, como se ve acá, pondré una sola bajada para los dos baños. Pero si están separados, como se ve acá, no. Mejor cada uno con su bajada. Cocina, lavandería, una bajada. En el caso de las cocinas, siempre la bajada tiene que estar lo más cerquita del calefón, porque es el que tiene que vencer la presión para que el diafragma funcione. Las únicas bajadas que van a tener agua caliente van a ser las que van al calefón. Las únicas bajadas que van a tener agua caliente son las que van al calefón. Las bajadas que van a los baños no se considera el agua caliente, porque el agua caliente va a salir del calefón y ahí se va a distribuir. Bueno, esa distribución sí la vamos a hacer en horizontal, como vimos en el ejemplo que yo le mostré de la casita, tratando de llevarla a la altura de dintel, evitando los sifones, pero no queda otra que hacerla horizontal, la distribución del agua caliente. Pero la distribución del agua de la bajada va a ser, solamente calculo el agua caliente en la bajada que va al calefón, en la que van a los baños no. ¿Está claro? Bueno, para hacer el cálculo vamos a hacer una tabla como esta, donde pongo subsuelo, planta baja, primer piso, segundo, cada una de las bajadas. Si tienen más bajadas, bueno, tendrán más columnas la planilla, y ponemos sección, sección acumulada, diámetro. Sección acumulada, diámetro. Empezamos en el subsuelo, donde no va a haber sección acumulada, y nos vamos a esta tabla, que es una tabla un poquito, por ahí cuesta entenderla, pero está armada así, nos va diciendo por cuando aparecen los dos puntos, lavatorio, pileta de lavar, lavamanos, fuentes, bebederos, salivaderos, que es el de los dentistas, 0,27 centímetros cuadrados. Las cañerías acá están en sección en centímetros cuadrados. Supongamos que tengo un antebaño donde solamente tengo un lavatorio, 0,27 centímetros cuadrados. Por cada baño de servicio, de segunda categoría, toilet, depósito, todas estas categorías, 0,36. Estamos hablando siempre de agua fría. Y acá tenemos el agua caliente, que también nos va dando distintas categorías, hasta que al final acá, en el punto 7, tienen por cada unidad locativa. A lo mejor ustedes tienen un edificio de departamento que justo cuadró con lo que nosotros, cuando les dije cómo se calculaban los consumos, era una unidad locativa, que tenía un baño principal, un baño de servicio, una pileta de cocina y una lavamanos, una canilla de servicio, que yo dije que era la conexión del calefón. Bueno, eso tiene 0,71. Pueden utilizar también el concepto de unidad locativa, que para agua fría es 0,71 y que para agua caliente es 0,62. Por ejemplo, si toda el agua caliente yo la estoy considerando en la bajada del calefón para todo el departamento, y el departamento es una unidad locativa, bueno, pongo 0,62 en esa bajada, pero no solamente en esa bajada estoy alimentando el calefón, también estoy alimentando la pileta de cocina y la pileta de lavar y el lavarropa. Entonces tengo que sumarle las otras secciones de agua fría de los otros elementos que están en esa bajada. ¿Se entiende? Bueno, cuando yo tengo las secciones en la planilla, voy poniendo las secciones, después pongo la sección de ese piso y la acumulada, y vuelvo, porque voy sumando las secciones, cada vez se van haciendo más grandes a medida que voy subiendo, o sea que en los pisos más elevados las secciones van a ser más grandes que en los pisos más bajos, donde tengo menos demanda. Entonces voy siempre sumando el acumulado y haciendo el cálculo del diámetro. Sumo cada piso y le sumo el acumulado.
y eso me da la sección. Voy a esta tablita donde me va diciendo cañería de media pulgada de 13 milímetros, tiene esta línea escalonada, donde todas estas secciones que están acá son para 13 milímetros. Todas las que están entre medio de las escaleritas son para 19, para 25, para 32, para 38. Entonces voy determinando los diámetros. Una vez que llego arriba, voy a tener acá el diámetro más grande de la bajada 1, el diámetro más grande de la bajada 2 y el diámetro más grande de la bajada 3. Con esos datos, me voy a calcular el colector. El colector dijimos que era la cañería que unía las dos salidas del tanque de reserva de un recipiente y del otro recipiente si está dividido en 4.000 litros, o puede ser la única, porque el tanque no necesitó dividirse en dos partes porque no superaba los 4.000 litros, puede ser una cañería única. Si las bajadas son dos, que es la situación más simple, directamente se suman las secciones de las bajadas y se obtiene el diámetro del colector. Se suman las secciones de las dos bajadas. Si las bajadas son varias, elijo la sección de la bajada de mayor diámetro y la semisuma del resto de las bajadas, y así obtengo la sección del medidor, voy a tabla y elijo el diámetro. Bueno, esto es lo mismo de los reductores de vacío, que lo tengo en las dos presentaciones. Acá está un poquito más desarrollado. Respecto a las instalaciones, hay que tratar de tener la menor cantidad de movimientos con la cañería, para que la cañería no genere pérdida de presión. Hoy en día se está trabajando mucho con materiales plásticos termofusión. Acá tienen otras categorías de materiales que se utilizaban antiguamente y que a lo mejor cuando les toque arreglar algún edificio antiguo se van a encontrar con cañerías de plomo, cañerías de hierro galvanizado, cañerías de hidrobrons o latón, y otras que son las nuevas, las de polipropileno, las que son rojas, la de polipropileno con randón, que son las que son rojas pero por dentro blancas, y la del polietileno que viene ahora para termofusión. Bueno, me voy directamente a las... Bueno, estas se siguen usando, hay gente que todavía les gusta trabajar con hidrobrons. El problema que tiene es que es caro, que el soldado de agua se hace con estaño, pero el soldado de agua caliente se hace con estaño y plata, la aleación, y es cara, el material de aporte para la soldadura. Hay cañerías de agua de acero inoxidable, se usa mucho en edificios de categoría, pero acá en Mendoza yo por lo menos no las he visto usar. Viene una máquina que hace presión y hace la conexión, tiene un O-ring de goma en las uniones. Y las que más se están usando son estas, que son las de termofusión, que han dado muy buen resultado, que se funde el material del accesorio con el tramo recto. Por eso las paredes son gruesas y por ahí nos parecen que los diámetros no son semejantes a los diámetros de otras cañerías por la pared que es tan gruesa. Este material, el polipropileno también se usa mucho, el que tiene el random, que es el material blanco que tiene adentro. Se hace rosca con estas. El termofusión se hace con esta maquinita, que se unen las dos cañerías, se calientan. Fíjense la diferencia de pared que tiene la cañería de termofusión respecto de las otras. Por eso digo que a veces los diámetros no son exactos
con las otras cañerías por el grueso de la pared. ¿Mm? También viene para gas, ya lo vamos a ver cuando veamos gas. Algunas piezas ya vienen con la rosca y otras la conexión se hace por calentamiento. Bueno, esto ya se los di, estos son algunos ejemplos de planos. Ahí se ve perfectamente el tema del ruptor de vacío, cómo se dibuja, la conexión, el tanque de cisterna, el tanque de reserva, las bajadas. Los cortes en instalaciones sanitarias son transparentes. Yo corto y voy viendo lo primero que encuentro como si los muros fueran transparentes. Por supuesto que si tengo un baño y detrás tengo otro baño, primero dibujo el que veo. Pero si a lo mejor hay un baño muy al fondo y no tengo nada que me interrumpa la visual, dibujo ese baño al fondo. No dibujo las cosas que están en un mismo plano, sino las que voy viendo. Ese es el criterio para hacer los cortes en instalaciones sanitarias. Se dibuja todo en línea 0,3, no se dibujan ventanas, bases, estructura, todo en 0,3 muy limpio y se dibuja la instalación. Acá tienen cómo se calcula la potencia de las bombas del sistema de bombeo. Y tienen una referencia ahí que hay que sumar una adicional en metros por si hay llaves de paso, si hay mucha longitud. Bueno, después lo ven tranquilo y si tienen alguna duda me preguntan. Bueno, acá ven una instalación de un baño público, ¿no? Cómo se dibuja, los artefactos reglamentarios, las abreviaturas, cómo se señalan las bajadas. Fíjense que en la estructura, todo eso no se dibuja, se hace nada más que una doble línea donde hay una ventana y punto. Lo demás, lo que se tiene que destacar es la instalación. Se ponen las abreviaturas, se señalan las bajadas, las válvulas, la llave de paso. Bueno, puede pasar que, cierro un poquito, puede pasar que alguno de ustedes, el que no tenga el edificio, no tenga tanque de reserva, no esté previsto, puede ser. Y eso, para esos casos de esos edificios se utilizan los sistemas hidroneumáticos. Un sistema hidroneumático es un pulmón de aire comprimido con una bomba que le da presión a la cañería. Muchas veces hay gente que ha optado por esta solución porque no le gusta que el edificio tenga tanque de reserva. El tanque de reserva, sobre todo ustedes que son ingenieros, saben que es un peso muerto que está arriba del edificio y que tiene que tener su estructura resistente, porque si no es un péndulo que se mueve en el sismo. Cuando son pequeños no hay problema, pero cuando son muy grandes, el agua es un problema. Entonces mucha gente ha optado que entre hacer esta estructura y todo lo que hace para soportar el tanque, directamente pone un tanque hidroneumático donde le da presión al agua a través de estos son domiciliarios, pero también hay inclusive barrios que tienen sistemas hidroneumáticos centrales, como el barrio San Pedro en San Martín, acá en Mendoza, tiene un tanque hidroneumático para todo el barrio, que le da presión a todas las casas. Puede ser un reservorio hecho de hormigón y el tanque hidroneumático arriba con la bomba, o puede ser todo prefabricado. Acá tienen cómo se hace todo el cálculo, los elementos que intervienen, cómo se denominan.
cómo se hace el cálculo de la bomba. ¿Mm? Sí. No, eso se estipula, siempre la presión que se da es una presión que aguantan las cañerías. No se les da una presión muy importante. La presión normal que tendrían si fuera el tanque elevado, nada más. Lo que sí te va a pasar al revés. Vas a tener las secciones más grandes abajo y las más chiquitas arriba. Es como que calculás el edificio al revés, de abajo para arriba y no, perdón, de arriba para abajo y no de abajo para arriba. Porque la cañería se va achicando a medida que el edificio se va hacia arriba. ¿Mm? Bueno, ahí tienen la forma de calcular el tanque neumático por si alguno tiene esas situaciones. Respecto de la guía del trabajo práctico, no sé si la están viendo ahí. No, ¿no? A ver. ¿Ahí la ven la guía? Sí, sí. Sí, la veo. Bueno, la guía tiene los objetivos, la idea es que ustedes siempre acompañen los prácticos con una memoria. Le vamos a pedir plantas y 2 cortes del edificio, que hagan una carátula, que tengan un índice. Esto es lo que le pedimos en la memoria, que no sea una memoria donde me expliquen cómo funcionan los sistemas de agua fría y agua caliente, sino que explique cómo hicieron el cálculo y los criterios que tuvieron en el edificio. Para el día de mañana, si a ustedes les toca hacer un cálculo de nuevo en la vida profesional, tengan una memoria que les explica cómo hacer el cálculo por si se olvidaron, cómo se calculan los consumos, los planos, les dije, plantas y cortes, vamos a trabajar en escala 1 en 50, un rótulo donde conten los compañeros que son del grupo, a lo mejor pueden destacar el responsable del práctico, y la bibliografía que usaron. Hoy en día, desgraciadamente, estamos medio rengos sin tener biblioteca. No sé si alguno de esos libros los pueden conseguir en PDF. También el que se consigue en PDF es el de Nisnovich, que es un autor argentino. Ese sí está en PDF. Yo no lo pongo porque no hay cositas por ahí que no comparto, pero es el que se consigue. Yo aconsejo siempre el del M, fundamentalmente, y después un poquito más abajo, Casale y Somaruga, es otro autor también que pueden consultar. Si consiguen el libro en PDF, no sé cuál es el que se consigue en PDF. Sé que el de Nisnovich sí se consigue en PDF. Bueno, yo les voy a mandar, les voy a subir a la página del aula abierta las clases que hemos visto hoy, más la guía de trabajos prácticos, para que se pongan a trabajar ya en este trabajo práctico. No sé si tienen alguna duda, por favor. Los planos. ¿Los planos se los pasamos a un correo para que lo revisen o...? Sí, pásamelos el correo. Lo que pasa es que tengo el correo de Gmail a full. Por favor, en PDF, mándenmelo. Sí, pero digamos, o sea, a cualquiera de la cátedra le enviamos los correos, ellos nos van a decir si están aptos para trabajar así el Claro. personal. Igual yo el lunes tengo consulta a las 12. Yo les voy a subir el link al aula abierta para que ustedes se puedan conectar con la consulta. Los podemos ver ahí también. Bien. ¿Mm? Bueno, gracias. Bueno, muy bien, chicos, nos vemos.